Hola mis amores, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva reseña de perfume. En esta ocasión un perfume muy económico. Tan económico que si lo buscas desde las páginas web en la parte donde tienen las ofertas o en los supermercados, este perfume te lo encuentras por 2 o 3 euros. Son muy baratos. Tienen una línea muy extensa y económica. Económica a más no poder, esto sí que no se puede dudar. Este perfume se llama Nike Woman. No sé si es Nike, Nikki o como sea, porque no es la marca de ropa, ¿de acuerdo? Esta marca en perfumería ya se encontraba antes. Se llama A Sparkling Dye. Si lo he dicho mal, lo tenéis en el título, ahí lo tenéis. Es un eau de toilette y lo vamos a ver en formato de 30 mililitros. Estos perfumes, también muy económicos, también se encuentran en set, donde viene la colonia y un desodorante o algo parecido, o sea, que tienes más opciones. Muy baratos, ya os digo, en España entre los 2 y 3 euros, muy económico. Así es el perfume y prácticamente es la forma básica de todos estos perfumes, tapón muy grande, una pegatinita aquí, como podéis ver. Así es, solo que en las distintas versiones van cambiando los colores. Voy a leeros las notas y ya hablamos de él. Este perfume es del año 2019 de la familia Floral Oriental Verde, con notas de salida de mandarina, mango y grosellas negras, notas de fondo lirio del valle, raíz de Florencia y violeta, y notas de fondo abatonca, vainilla y pachulí. Es uno de toilette, muy económico. En mí llega a durar 1 hora y media y poco más, con una intensidad media en el inicio porque sale con mucha intensidad. A los 15 minutos este perfume ya baja a una intensidad media suave y si es verdad que a partir de ahí, pues oye, tienes perfumada tu piel de una forma rica, agradable, pero con no demasiada intensidad. Y en este caso nos vamos a encontrar con un perfume que es prácticamente una combinación floral, que ya hemos visto, estas frutas tropicales del mango, las grosellas, la mandarina, es una fruta tropical muy fresca. Lo que va a hacer el pachulí le va a dar como esa parte verde al perfume y siempre tienen como esos rasgos florales entre medias del perfume. Tiene sencillez porque no es un perfume que tenga fases ni que te lo vayas a encontrar, pues no, porque tampoco te da tiempo a ello. Lo que te encuentras es un aroma en conjunto que en este caso es frutal con ligero toque verde del pachulí y toques florales, frutal tropical, ¿de acuerdo? Es tremendamente agradable, la verdad, que dentro de lo que es el aroma y que es un perfume económico, que habrá olfatos que digan se siente sintético, lo que vosotras queráis, pero es agradable. Perfume para día de diario, para quienes no se pueden permitir otra cosa, para aquellos que simplemente quieren algo, o para chicas muy jóvenes, porque este es muy versátil en edad. Colonia para ir al colegio, para estudiar, para día de diario, para usar sin miedo. Pues mira, oler huele muy bien y es muy agradable, siempre valorando que es un perfume extremadamente económico. Dentro de todo esto también es cierto que en distintas personas me decían que era un clon de Serhoff Herba Pura. No, no, o sea, yo no creo que este perfume sea un clon, yo creo que han hecho su propia inspiración, su propia creación de conjunto floral frutal, pero sí que es cierto que si has probado herba pura, esto es solamente queda tener mucha imaginación para creer que este perfume es parecido, ¿de acuerdo? O sea, si conoces el perfume, no. ¿Que te puede dar la sensación? Bueno, cada olfato es un mundo, pero yo no diría que esto es un clon. Lejos de eso, que me parece innecesario, decir que aquellas personas que, mira, 2, 3 euros y quieres algo de diario, funciona fenomenal. Huele muy rico, es muy fácil de llevar y es muy agradable este perfume de Nike Woman A Sparkling Dye. Qué mal lo digo con tanto nombre en inglés. Pues es muy agradable. No tiene más, no vamos a darle mucho repompeo porque es un perfume económico, fácil de llevar, fácil de comprar. Por supuesto, para las personas que no aprecian demasiado los perfumes así de económicos, nosotros vamos a reseñar absolutamente de todo, desde los perfumes más caros a los más baratos,
para que así todo el mundo tenga opciones. ¿Que te parece un aroma sintético, con baja duración, pobre en algunos sentidos? Pues yo te diría, pues te rascas el bolsillito, ahorras un poquito más y te gastas en un perfume más caro. Siempre defendiendo también opciones para todos los bolsillos, pero siempre con la realidad por delante. Entendemos que siempre hay opciones para todos, pero si no dura más, pues no dura más. No vamos a hacer la fantasía de decir ni que se parece a perfumes de alta perfumería, ni que te dura todo el día. Nosotros te contamos la realidad. Así que bueno, amigos, por supuesto me encantaría saber si has probado este perfume, que compartas tu opinión con nosotros de qué te parece. Y si tienes algún otro de Nikki que hayas probado que huela fabulosamente bien y que nos quieras recomendar, cuéntanoslo, que con este precio lo compramos y lo reseñamos. Amigos, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.